Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos al foro número 5, trabajo colaborativo para el fortalecimiento de la red de soporte para la persona adulta mayor y la persona con discapacidad severa. Del ciclo de webinars Emergencia Sanitaria y Salud Mental, perspectivas de articulación entre el Estado, la sociedad civil y la academia. Este ciclo de webinars es organizado por la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del Departamento de Psicología. Y bueno, mi nombre es Gabriela Tábara, yo soy profesora auxiliar del Departamento de Psicología y voy a tener el gusto de moderar este quinto y último foro de nuestro ciclo de webinars. Entonces es un gusto tenerlos aquí con nosotras y con nosotros. Antes de comenzar, quisiera solicitarles que durante todo el evento puedan mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar la interferencia. Y bueno, asimismo al final de la presentación va a haber una ronda de preguntas. Por ello, la sección del chat ahorita está habilitada, ¿no? Para que ustedes puedan dejarnos ahí sus preguntas o comentarios que vayan surgiendo a lo largo de esta sesión, ¿no? Y bueno, presentarles un poco quienes nos acompañan esta tarde. Tenemos al magíster Arturo Zubieta. Arturo es magíster en gerencia social y licenciado en enfermería. Es especialista en gestión territorial y responsable de la coordinación de articulación intergubernamental e intersectorial. Participó en el diseño e implementación de la red de soporte de la persona adulta mayor y la persona con discapacidad severa, AMACHAI, de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del MIDIS, ¿no? Que es una experiencia de la que van a escuchar esta tarde. Además, Arturo es docente de segunda especialidad de la Escuela de Posgrado y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Norbert Wiener. También nos acompaña esta tarde la magíster Miriam Luca. Miriam es magíster en gerontología, dependencia y protección de los mayores por la Universidad de Granada, España. Además, es licenciada en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es psicoterapeuta racional emotiva especializada en el trabajo con adultos mayores y sus familias. Es además creadora de 65 y más, Envejecimiento Activo, un emprendimiento que promueve una mirada positiva e integral del envejecimiento y de las personas adultas mayores. Y finalmente nos acompaña Adriana Fernández, la magíster Adriana Fernández. Ella es magíster en psicología comunitaria y licenciada en psicología clínica de la Universidad Católica. Además es docente e investigadora del Departamento de Psicología de la PUC y está especializada en el trabajo psicosocial con poblaciones en situación de opresión y resistencia desde los enfoques de la salud mental comunitaria, la equidad de género y diversidad sexual e interculturalidad. Les explico un poco cómo vamos a estructurar este evento. Cada uno de nuestros ponentes va a tener una primera ronda de 10 minutos para realizar su presentación y luego una segunda ronda de 5 minutos que será más como un diálogo, ¿no? Entre los ponentes. Cuando falten 2 minutos les voy a estar avisando verbalmente a cada uno cuánto tiempo que les quedan 2 minutos y además les voy a indicar cuándo el tiempo haya concluido. Luego de la presentación de todos los ponentes, ¿no? Tendremos, como les comenté, este segundo momento de diálogo entre ponentes, y finalmente pasaremos a la ronda de preguntas. Entonces, a medida que vayan surgiendo preguntas entre el público, los invitamos a dejarlas en el botón de preguntas que está en el chat. Entonces, bueno, sin más, estimado Arturo, te doy la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias, Gabriela. En primer lugar, quisiera agradecer al Departamento de Psicología y a la Pontificia Universidad Católica por la invitación que me hacen y darme esta oportunidad de poder compartir esta experiencia que a continuación paso a explicarles. Voy a compartir la presentación. Bueno, les presento la experiencia de trabajo sobre la red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa, AMACHAI. Esta es una experiencia que ha sido liderada desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Actualmente yo trabajo en la Dirección
de articulación territorial, y en la dirección hemos emprendido esta experiencia con otros sectores que están involucrados. Es una experiencia bastante interesante, dado que se ha dado en el contexto de la pandemia y sirve como respuesta justamente a esta necesidad que se generó como producto de la accesibilidad o el poco acceso que ocurrió durante el periodo de confinamiento obligatorio. Voy a pasar un poco para explicarles la siguiente lámina. La red Amachai es una red de soporte, es una red que se constituye en el nivel local, pero que se basa en una intervención de carácter intersectorial y de carácter intergubernamental. Intersectorial porque reúne a otros sectores, además del MIDIS, y porque también atraviesa a los diferentes niveles de gobierno. Tiene por finalidad esta red de soporte brindar servicios de promoción, prevención y protección para disminuir la mitigación de los efectos del coronavirus, COVID-19. Y esta red se constituyó en tiempo récord, ¿no? Una experiencia bastante interesante en la que muchos de los actores del nivel local tuvieron que comprometerse y apostaron por esta red, y gracias a ello se pudo obtener resultados en un tiempo bastante corto. En el sector público a veces es un poco complicado lograr esta sinergia, esta articulación de manera tan rápida, dado los procedimientos y normativas que existen en el propio sector. Sin embargo, esta apuesta por brindar protección social a nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad severa movilizó una serie de voluntades que coadyuvaron en poder constituir de manera rápida esta red de soporte. Amachai es una intervención efectiva de articulación, tanto intrainstitucional, porque también nos obligó como sector a poder organizar de manera rápida la oferta de servicios que queríamos coordinar con los otros sectores. Amachai brinda servicios esenciales a través de un paquete de servicios que constituyen 5 servicios actualmente. El primer servicio de ellos es el servicio de consejería de prácticas saludables. Luego tenemos un segundo servicio que es el de identificación de signos de alarma por coronavirus. Tenemos un tercer servicio que es el servicio de inmunizaciones, básicamente la vacunación de neumococo y la vacunación contra la influenza. Un cuarto servicio es el seguimiento y la investigación de contactos dentro del domicilio. Y un quinto servicio es el de identificación y gestión de alertas. Estas alertas se han categorizado en 4 tipos. Tenemos los sospechosos de COVID-19, el riesgo de encontrarse en situación de abandono, presunta situación de violencia y la necesidad de alimentos. Entonces, la red de soporte Amachai, a través de los actores que articulan esta red, brinda estos 5 servicios de manera articulada. ¿Cómo funciona o cómo opera la red de soporte? Como les comenté, este modelo tiene o se basa en el modelo de gestión territorial, en la que nosotros, los actores que operamos los servicios en el territorio, nos articulamos para brindar una oferta de servicios que no se encuentran solamente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino también se encuentran tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se organiza a través del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, y con el Viceministerio de Prestaciones Sociales organiza la intervención y la implementación de la red de soporte a través del Programa Nacional País. El Programa Nacional País es el responsable en el territorio de poder implementar esta red. A nivel intersectorial, el MIDIS coordina toda su intervención con el Ministerio de Salud, y estos a su vez van a coordinar con un siguiente nivel de gobierno, que es el nivel regional, el nivel subnacional. En las direzas y
en los niveles, digamos, en el nivel local, también se establecen coordinaciones a través de puntos focales. Estos puntos focales son los responsables de brindar una atención en forma oportuna a las alertas que se generen durante el seguimiento telefónico. Entonces, lo que se hace a través de esta red es, en primer lugar, organizar este servicio, y se organiza también con la participación directa del gobierno local. El gobierno local, a través de un representante, un responsable, también organiza la implementación de este servicio y coordina también en el nivel local con los puntos focales tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, como ven ustedes, el modelo operativo de la red Amachay, digamos, es bastante articulado y promueve el modelo de gestión territorial que está en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que promueve el MIDIS. A la fecha, la red Amachay ha logrado realizar más de 5 millones de llamadas, 5 millones de llamadas a casi una población de 200.000 adultos mayores y personas con discapacidad. Esto ha significado un gran esfuerzo de los sectores y también de los 152 gobiernos locales que han implementado esta red de soporte a nivel nacional. También se han logrado casi 136.000 visitas domiciliarias. ¿Qué más tenemos como logros dentro de la intervención del programa de la red de soporte? Bueno, hemos atendido casi el 89% de las alertas por coronavirus, los sospechosos de coronavirus. Se han atendido el 91% de las alertas de violencia, tenemos un 91% también de las alertas de abandono, un 72% de la atención de las alertas por necesidad de alimento. En total, la red viene atendiendo cerca de casi 87.247 alertas que han sido identificadas, y de ellas se ha podido atender el 86.7% de las alertas en general. Como les decía, estas alertas no se han podido atender solo por el MIDI, sino de manera articulada, tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y con los 152 gobiernos locales que constituyen la red de soporte de Amachay. Bueno, eso es en líneas generales cómo funciona la red de soporte, y se las presento para que a partir de ello podamos iniciar esta experiencia de trabajo colaborativo entre la Universidad Católica y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, hasta ahí sería mi participación con esta parte, Gabriela. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Ha sido muy interesante esta parte porque también nos brinda el marco general sobre el cual se ha desarrollado esta colaboración con la Universidad Católica, ¿no? Entonces, bueno, ahora le vamos a dar pase a Miriam Lucar, ¿no? Quien ha trabajado de parte de la Universidad Católica, particularmente desde el Departamento de Psicología, en colaboración apoyando a esta red. Adelante, Miriam. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes con todos y todas las personas que nos acompañan hoy. Voy a compartir ahora la presentación. Y bueno, arrancamos con lo que nosotros tenemos desde el lado de la universidad como docentes del Departamento de Psicología que compartirles sobre el trabajo colaborativo que hemos hecho para apoyar en el fortalecimiento de esta red de soporte, ¿no? A la persona adulta mayor de alto riesgo y a la persona con discapacidad severa. Un aspecto que es importantísimo en este tema es esta relación clave entre la universidad y la sociedad, que como nos indican aquí, estas flechas nos hablan de que es una relación donde ambos elementos se ven nutridos de las interacciones que hayan. En ese sentido, pues la universidad busca responder a las demandas y también a las oportunidades de la sociedad de la que forma parte, sobre todo en un contexto como el que vivimos debido a la pandemia, ¿no? La universidad de ninguna manera puede aislarse de esto que está ocurriendo y de las necesidades que se generan en la sociedad a partir de ello.
De igual manera, la sociedad nutre también a la universidad porque incorpora en este tipo de experiencias aprendizajes, ¿no? Que permiten que ésta se mantenga conectada con su entorno y de pronto brinde recursos y sea de apoyo para continuar con su trabajo como entidad de estudios, ¿no? De formación de profesionales en nuestro país. En este contexto más amplio, pues el Estado es un actor clave, ¿no? Y en esa línea, desde la universidad y ya enfocándonos un poco más en esta relación también bidireccional con el Estado, la Universidad Católica tiene este plan estratégico institucional. De momento va desde el 2018 al 2022, el que tenemos vigente en este momento, y este plan, que es como el norte de la universidad y de las acciones que toma, se desprende en 4 ejes: el de formación, el de investigación, el que aquí nos interesa, el de relación con el entorno, que se los ponía por aquí, y el de gestión. Entonces, enfocándonos en este eje de relación con el entorno, pues nace esta búsqueda de una vinculación efectiva y permanente desde la universidad con el Estado, porque lo reconoce, como les decía hace un momento, como un actor clave en nuestra sociedad, y la universidad espera que a partir de esta vinculación pueda cumplir con el compromiso que tiene con el país para fomentar un mejor desarrollo, un desarrollo más sostenible. Y pues desde el lado del Estado hacia la universidad, pues el Estado representa información relevante, ¿no? Para el contexto en el que la universidad está sumergida, pues, y desde allí permite conocerla y adaptarse a sus necesidades, ¿no? En esa línea, y acotando un poco más al trabajo de cooperación interinstitucional que hicimos, pues el trabajo para la red Amachay se dividió en 4 áreas. Primero, el área de sistematización, que buscaba brindar acompañamiento desde el equipo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, o la DARS, y docentes de diferentes departamentos, para, desde la primera etapa de la red. Nosotros recibimos la invitación de acompañar el trabajo cuando esta primera etapa de alguna manera se puso en revisión para organizar, como ustedes pueden ver, y analizar, ¿no?, este proceso que se fue llevando en esta primera etapa, así como la información que se generó a partir de ella, ¿no? Y darle un sentido y que sirva para lograr los avances que ya nos acaban de compartir. Por otro lado, desde el área de capacitación, el objetivo estuvo principalmente dedicado a brindar apoyo conceptual y metodológico, ¿no?, en términos de estos enfoques que son claves para el trabajo con la población adulta mayor, sobre todo si esta red busca enfocarse en aquellas personas mayores que ha considerado como de alto riesgo, y también las personas con discapacidad, ambas beneficiarias de esta red. Una tercera área es la de salud mental, que se orientó a fomentar una mayor comprensión y análisis de lo que representa este campo desde una perspectiva multidimensional y cuánto podía aportar, consolidarlo más al trabajo que estaba realizando la red. Finalmente, como cuarta área, tenemos la de gestión territorial, donde los colegas y compañeros de la universidad que se abocaron a ella buscaron generar una reflexión respecto a este punto clave en la red, que era cómo hacer la transición, ¿no?, al territorio, a nuestra realidad, a esos beneficiarios, a esos espacios locales del modelo de la red, logrando, fomentando, viendo estrategias para incentivar el diálogo con los gobiernos locales y otros actores sociales de importancia para su funcionamiento. Yendo a la área en la que yo participé, que es la de capacitación y materiales, pues éramos un equipo multidisciplinario, pues era súper importante tener miradas distintas, complementarias, que pudieran ayudarnos a dar cuenta desde estas capacitaciones que se brindan a los actores sociales de la complejidad de la situación frente a la que ellos iban a tomar acción. Desde el MIDI nos acompañó Gisela Nanuche, que es especialista en fortalecimiento de capacidades. Desde la DARS tuvimos por un lado a Sonia Delgado, coordinadora de vinculación con el entorno.
y a Paola Román, coordinadora de comunicaciones, que desde su expertise nos ayudó muchísimo. Y desde el lado de los docentes de la universidad, compartimos con Renata Bregaglio. Ella es docente del Departamento de Derecho con especialidad en el trabajo con personas con discapacidad, y quien les habla como docente del Departamento de Psicología por la experiencia de trabajo que tengo con adultos mayores. Viéndonos un poquito con mayor profundidad al objetivo de este espacio de análisis del área de capacitación y materiales, pues nos enfocamos principalmente en dar un soporte académico, ¿no? Siempre desde esta mirada de la interdisciplinariedad y buscando hacer una construcción colectiva para poder actualizar aquellos conocimientos básicos que se estaban brindando estos actores sociales o miembros de la comunidad del área más local, que iban a ser quienes tomaran acción y entregaran este paquete de servicios pues a las personas destinatarias, de los beneficiarios de la red, ¿no? Nos parecía de suma importancia porque tener este soporte inicial, estos conceptos básicos, era necesario para que las acciones que ellos pudieran tomar vinieran también desde la experiencia y desde el conocimiento para lograr una mayor calidad en la atención. En esa línea dimos énfasis a los enfoques y metodologías desde la perspectiva gerontológica, ¿no? Que nos habla pues de una mirada integral y multidimensional del envejecimiento, no únicamente pensado desde el aspecto más físico de lo que ocurre en el proceso de hacerse mayor, también los conceptos que nos compartió Renata respecto a la discapacidad, y vimos conveniente compartir también información sobre la prevención y promoción de salud integral, porque hay un espacio en los módulos que se tenían para compartir información sobre cómo tomar las medidas de cuidado que se nos sugerían para la protección respecto al COVID, pero cómo hacer que este mensaje realmente calara y llegara a generar esos hábitos de cuidado que se deseaban en esta población. De alguna manera, en el proceso que realizamos arrancó con la evaluación de la estructura general del curso que se dictó en una primera oportunidad a los actores sociales que arrancaron en la primera fase. Evaluamos también, valga la redundancia, el sistema con el que se evaluaba, gracias, la metodología de trabajo, la estructura y el lenguaje comunicacional para que llegara mejor la información. También, en base a esta evaluación inicial, generamos recomendaciones sobre los contenidos, la forma de presentación para hacerla más efectiva, considerando sobre todo a la población objetivo de la red y a los destinatarios del curso, que eran los actores sociales. De manera adicional, compartimos materiales de apoyo para enriquecer los contenidos y que quien quisiera informarse más, pues pudiera tener esos datos a la mano. Perfecto, ahora le doy pase a la siguiente ponente. Muy amable. Muchas gracias, Miriam. Complementando lo que tú ya has mencionado, a mí me tocó trabajar también en un equipo multidisciplinario, el tema justamente, o el área de salud mental y soporte social. En esta área, bueno, primero el equipo estuvo conformado por Consuelo Páez, consultora de la Dirección de Articulación Territorial del MIDIS, Arturo Subieta, quien ha hecho la presentación inicial, que es especialista en gestión territorial del MIDIS también, quien les habla, Adriana Fernández, docente del Departamento de Psicología, Jonathan Clausen, docente del Departamento de Economía de la Universidad Católica, y Delilda Arenas, analista de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUC. Gracias, Miriam. En el área de salud mental y soporte social, lo que hemos visto ya a la luz del trabajo realizado es que tuvimos 3 etapas bastante bien delimitadas en el trabajo colaborativo. La primera etapa fue la de mapeo de actores, porque queríamos justamente adentrarnos en la realidad de la red y saber cuáles eran las personas involucradas en sostener esta red más allá de los usuarios y las usuarias, ¿no? Porque justamente queríamos entender el componente de salud mental más allá de, digamos, mirarlo solamente en las personas usuarias, ¿no? Por otro lado, tuvimos una segunda etapa de diagnóstico de la situación del componente de la salud mental dentro de la red, justamente para poder ver cómo íbamos a priorizar los temas claves
en el corto tiempo que teníamos de trabajo colaborativo, ¿no? Y finalmente teníamos la etapa de fortalecimiento, que era, digamos, una etapa final en donde el objetivo era fortalecer el componente de salud mental en la red, ¿no? Siguiente, Miriam, por favor. Respecto a la primera etapa de mapeo de actores, nosotros en el trabajo colaborativo con Arturo vimos que teníamos alrededor de 9.094 actores sociales que sostienen la red con su trabajo, ¿no? A través de llamadas telefónicas y en algunos casos muy puntuales, visitas domiciliarias, porque claro, como en el tiempo de pandemia, la idea es el distanciamiento social, la mayor cantidad de trabajo se hace a través de las llamadas telefónicas. Entonces teníamos un reto bastante grande de pensar en cómo apuntalar y fortalecer la salud mental de estos actores sociales, ¿no? Que es un número bastante grande. Luego también, en cuanto a las usuarias y los usuarios de la red llega a aproximadamente 169.727 personas adultas mayores y aproximadamente a 29.975 personas con discapacidad severa, ¿no? Entonces, efectivamente, pensar en, digamos, rutas de fortalecimiento de la salud mental para una cantidad tan grande de personas fue realmente un reto que justamente en la reflexión y en la discusión pudimos resolver, ¿no? Siguiente, Miriam. En cuanto al diagnóstico, ¿no? Lo que vimos es que de cara a los actores sociales y al componente de salud mental, la idea o lo prioritario era fortalecer las estrategias de cuidado de los equipos y las acciones de autocuidado que cada actor social podría implementar en su propia cotidianidad para justamente evitar la posibilidad de un síndrome de agotamiento profesional o la generación de ansiedad, estrés o algún tipo de frustración respecto al trabajo, ¿no? Entonces, en esa línea queríamos ver de fortalecer el trabajo en equipo y sobre todo las redes de soporte, que los equipos de actores sociales puedan, digamos, funcionar como redes de soporte entre ellos y también ver cómo también se fortalecían los espacios de diálogo, reflexión y contención emocional. Por el lado de las y los usuarios de la red, vimos que teníamos necesidades diferenciadas por público objetivo, ¿no? Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad severa pueden compartir algunas necesidades en cuanto a su bienestar emocional y su salud mental, pero nos dimos cuenta que efectivamente son más necesidades diferenciadas, ¿no? Por otro lado, el trabajo del componente de salud mental lo pensamos desde el nivel preventivo promocional, ¿no? Que es un poco el trabajo que desde las personas que soportan la red, los actores sociales, se puede hacer a través de llamadas telefónicas, ¿no? Y más bien para el tema de atención de casos o situaciones, digamos, que ameriten una atención, la idea era fortalecer alianzas con actores claves como MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, y también con algunas organizaciones de familiares de personas con discapacidad severa o, digamos, algunas redes que podrían existir, digamos, en el barrio o en la zona en donde están, digamos, ubicadas las personas que se atienden desde la red, ¿no? Siguiente, Miriam. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que pensamos finalmente para el fortalecimiento? Por un lado, nosotros pensamos elaborar documentos que justamente sirvan de guía y, digamos, cristalicen las reflexiones que habíamos tenido de manera compartida, ¿no? Para nosotros era sumamente importante realizar dos documentos. Uno, el de guía de acciones preventivas promocionales de la salud mental de la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa como un soporte para los actores sociales. Este documento tiene como objetivo primordial proveer pautas para la realización de actividades preventivo-promocionales con las y los usuarios de la red durante las llamadas telefónicas o las visitas
que deba hacer el actor social con los adultos mayores, así como con las personas con discapacidad severa. La idea es brindarle al actor social una guía que le ayude a realizar una llamada o una visita pautada, ¿no? Con, digamos, ciertos aspectos claves que tiene que, digamos, trabajar en esa atención, ¿no? En esa atención, ya sea vía telefónica o sea vía visita, ¿no? Y así también el actor social puede estar como mucho más seguro, mucho más tranquilo y mucho más confiado de el servicio que está brindando. Por otro lado, el otro documento que nos parecía primordial era un documento de pautas para la promoción del autocuidado en los actores sociales que participan de la red. Y en ese sentido, el objetivo principal de este documento era y es cuidar la salud mental de los sectores sociales y o voluntarios que en algún momento también estuvieron apoyando en el trabajo de la red, ¿no? Y con esto la idea es fortalecer a los equipos, ¿no? Fortalecer a los equipos para que justamente, al ser los equipos los que sostienen el servicio, puedan generar estrategias de cuidado de su salud mental, porque sabemos que trabajar con personas adultas mayores o con discapacidad severa o lidiar con los familiares puede resultar bastante, digamos, intenso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, que el actor social cuente, ¿no? Con un documento de pautas para la promoción de su autocuidado o del cuidado de los equipos es algo que, digamos, ayuda a fortalecer al equipo que sostiene la red y que sostiene el servicio, ¿no? Siguiente, Miriam. Este trabajo en realidad fue bastante breve, ¿no? Fue un intercambio bastante breve que duró aproximadamente un mes, pero creo que fue muy, muy productivo en la línea de lo que comentaba Miriam al inicio, de cómo se retroalimenta la academia con el Estado y viceversa, ¿no? Y en ese sentido, queríamos ya comentar las conclusiones. Por un lado, el trabajo colaborativo entre la academia y el Estado permite este fortalecimiento mutuo de ambos sectores, ¿no? A través de la sinergia que se da entre los conocimientos y enfoques y por otro lado la experiencia, ¿no? La experiencia y la cercanía en la realidad con la que cuenta el Estado, ¿no? El Estado cuenta con una experiencia muy amplia en campo, lidiando con problemas, lidiando con situaciones complicadas, y en el diálogo de ambos actores, digamos, aflora una, eh, digamos, unas ideas que pueden justamente fortalecer el trabajo que se hace en campo, ¿no? Por otro lado, también responder a las demandas de grupos en situación de vulnerabilidad con estrategias adecuadas a nuestro contexto, que cuenten con sustento académico también es bastante importante, ¿no? Y eso también se logra de este trabajo colaborativo, ¿no? A veces cuando estamos en campo las cosas pueden ser muy intuitivas y muy desde la experiencia, sin embargo el diálogo con, digamos, la información académica ayuda también a fortalecer ese trabajo que se hace en el día a día y que a veces puede también saturar, ¿no? Saturar y digamos, hacer que hagamos como en monotonía cosas similares, cuando en realidad tal vez ya se han pensado estrategias, digamos, más a la luz de investigaciones, ¿no? De experiencias que también desde la academia se ven, ¿no? Y por otro lado también ese trabajo colaborativo nos ayuda a generar espacios de reflexión-acción que permitan fortalecer las acciones del Estado en su atención a la ciudadanía, ¿no? Y creo que ha sido bastante grato poder trabajar y bastante, digamos, fortalecedor para ambos actores, tanto para la academia como para el Estado. Y claro, esto toma mayor relevancia ante situaciones de crisis, ante situaciones, digamos, de emergencia o crisis sanitaria como las que nos encontramos ahora, ¿no?
ya que estas situaciones demandan una respuesta rápida y pertinente, ¿no? Entonces, las acciones que están enmarcadas en políticas y programas permiten una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? De la respuesta que la ciudadanía necesita para poder, digamos, pasar estas situaciones de crisis, ¿no? Entonces, en este tiempo de pandemia era absolutamente relevante e importante el diálogo entre la academia y el Estado para fortalecer el trabajo que desde el Estado se le brinda a las ciudadanas y ciudadanos peruanos, ¿no? Y bueno, el aporte que nosotros hacemos es, es un grano de arena, ¿no? Al trabajo inmenso que se hace desde el Estado, que la verdad es bastante intenso, bastante fuerte, y esperamos que, bueno, que esta experiencia de trabajo colaborativo se replique, se sostenga, ¿no? Y que estos puentes de comunicación entre la academia y el Estado sigan abiertos y sigan siendo de doble vía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana y Miriam, por contarnos esta experiencia, ¿no? Realmente se ve un trabajo bastante articulado y bastante organizado, en donde han participado varios actores, tanto de la PUC, de diferentes partes de la PUC, como del MIS también, ¿no? Entonces, es una muy grata experiencia y muy interesante de ver. Ahora vamos a pasar a una ronda más de diálogo, ¿no? Y yo quisiera que nos tomemos un momento los tres para conversar un poco de cara a, o sea, como bien mencionó Adriana hace un momento, esta ha sido una experiencia muy corta, ¿no? Ha sido como un mes, pero que ha sido muy, muy rica en términos de todo el trabajo que han realizado, ¿no? Entonces, un poco en esa línea lo que yo quería consultarles es, ¿qué aprendizaje sienten que les ha dejado esta colaboración para fortalecer la red de Amachai? Y un poco en función a eso, ¿cómo ven que podría ser el trabajo colaborativo, ¿no? Entre la PUC y la red de Amachai de cara al futuro, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos para seguir trabajando juntos? No sé si quieren empezar, tal vez podemos ir en el mismo orden en el que fueron las presentaciones, ¿no? Como para darle un poco de fluidez. Sí, yo creo que yo rescato algo muy valioso, ¿no? De esta experiencia de trabajo colaborativo con la academia, ¿no? El primero de ellos es esta mirada bastante reflexiva que a veces en la dinámica de la coyuntura y a veces en el poco tiempo que uno como gestor o implementador de una política pública tiene, creo que es sumamente valioso. La experiencia que tuvimos con el grupo de salud mental nos ayudó mucho justamente a tener esa mirada y esas pausas saludables que se requieren siempre en los procesos de diseño, porque finalmente tenemos que aterrizar siempre todo lo que estamos pensando, ¿no? Y este mutualismo que señaló Adriana, que me parece bastante importante, tiene que replicarse, porque la generación de evidencia justamente tiene que partir de esa sinergia, de esa convivencia entre Estado y academia, digamos, ¿no? Esta suma de voluntades también se va a traducir en insumos para que la política pública nuevamente se retroalimente y pueda mejorar también su intervención en el territorio, ¿no? Básicamente. Esa sería una de las primeras cosas en las que yo podría reflexionar como producto de esta interacción y trabajo colaborativo. Perfecto, gracias Arturo. Sí, dale, Miriam. Gracias, Gabriela. Creo que desde la trinchera en la que yo he estado de capacitación, creo que ha sido muy enriquecedor el revisar conceptos claves, enfoques necesarios para el trabajo, ¿no? Y desde allí poder sentar una base clave, importante, vigente, actualizada, con el enfoque de derechos, por ejemplo, enfoque gerontológico, para guiar las acciones y que éstas puedan tener mayor probabilidad de ser efectivas, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí tener la información que nos puede ayudar a tomar decisiones, a clarificar de pronto, que era algo que conversábamos, ¿no? Cómo ayudamos a clarificar esas alertas desde la capacitación a los actores sociales, cómo brindamos recomendaciones para ese manejo
¿no? Suficientes herramientas, vamos a decirlo así, porque no hay dos personas que envejezcan igual, entonces sin duda vamos a encontrar diversidad allá afuera, ¿cómo hacemos? ¿No? Y cómo nos nutrimos de lo que desde la evidencia, desde la teoría que se va gestando a lo largo del tiempo esto puede apoyar. Y yo creo que en esa línea, pues, como esta colaboración ha sido realmente tan puntual, sería muy interesante saber cómo fue en esta segunda fase y desde ahí que la realidad, como comentaba en la presentación, la sociedad y lo que fueron encontrando nos retroalimenten para saber si estos conceptos efectivamente encontraron en la realidad lo que se esperaba y qué más podemos complementar, etcétera, ¿no? Por ahí mis ideas principales. Sí. Sí, Adriana, por favor, adelante. Gracias, Gaby. En realidad, solo para complementar, ¿no? Yo creo y estoy totalmente convencida de que el diálogo y la relación academia-Estado no es solamente una relación potente, sino es una relación necesaria, ¿no? Es absolutamente necesaria porque, digamos, quienes apostamos por el cambio y la transformación social y el fortalecimiento, digamos, de los derechos humanos de las personas, el derecho a la salud mental, en el caso que me compete, en el trabajo que hice en la red, es sumamente importante nutrir esas acciones, ¿no? Que el Estado puede hacer tan potentes de llegar a nivel nacional a muchas personas con información académica relevante, con, digamos, información actualizada, ¿no? Y en esa línea yo confío, espero que este vínculo continúe, ¿no? Este vínculo continúe. Y claro, por otro lado decir, ¿no? Que el componente de salud mental, cuando recién lo empezamos a trabajar con Arturo, con Consuelo, en el equipo, era un componente bastante acotado en la red, ¿no? En ese momento. No era de los componentes más desarrollados, ¿no? Y eso, digamos, en vez de ser una situación, digamos, que podríamos considerar como negativa, ¿no? Más bien nos ayudó a justamente pensar en cómo potenciarlo, ¿no? En cómo potenciar el componente y en cómo crear, ¿no? De manera creativa estrategias que permitan que el componente se vuelva en un componente importante dentro de la red, ¿no? Y no solamente, como les dije hace un rato, de cara a las y los usuarios, digamos que es la población objetivo, ¿no? Del trabajo de la red, sino también de cara a los actores sociales y, bueno, los voluntarios en ese momento, porque ellos son los que sostienen este servicio, ¿no? Ellos y ellas, ¿no? Entonces, creo que fue un proceso bastante rico, bastante fructífero, y claro, también nos gustaría ver cómo eso ya va teniendo frutos concretos, ¿no? En el trabajo que la red sigue haciendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Adriana. Tenemos unos minutos más, no sé si alguno de ustedes tiene algún otro comentario que agregar antes de pasar a la ronda de preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas del público. Sí, yo solo quisiera de repente mencionar algo que también valoro, ¿no? De esta experiencia, y es el contexto en el que hemos desarrollado esta colaboración. Hemos estado en un contexto de pandemia que ha sido una experiencia bastante interesante y sui generis, porque normalmente en los espacios, digamos, de articulación con la sociedad civil o la academia hemos tenido quizás esta interacción más físico-presencial, ¿no? Sin embargo, armar no solo la red, sino también entrar en este espacio de reflexión con la universidad, ha sido también todo un aprendizaje para nosotros, ¿no? O sea, recoger esos inputs y todos los aportes que ustedes nos daban en un contexto bastante también difícil, ha sido también un ejercicio que nos ha obligado a tener una apertura mucho más amplia, una mirada mucho más integral, y entender que en realidad todo suma en este momento, ¿no? En este contexto todo aporte suma, como mencionaba Adriana y Miriam al inicio, ¿no? Este granito de arena entonces ha sido clave, ¿no? Ha sido un elemento bastante interesante y sobre todo un catalizador de muchas cosas que hemos empezado ya a mirar a la interna como sector, ¿no? Eso era lo que quería agregar.
Perfecto, muchas gracias, Arturo. Bueno, pasaremos entonces a la ronda de las preguntas. Sí, tenemos acá algunas preguntas del público que han ido llegando. Entonces, esta, si bien podría estar dirigido a todos, creo que por el contenido de la pregunta podría estar dirigida de manera más específica a Arturo, pero igual si es que Adriana y Miriam tuviesen algo que aportar, bienvenidas, por supuesto, ¿no? Dicen, buenas tardes, soy actor social de la red en Cercado de Lima. La red me parece un trabajo increíble por ser articulado y comprometedor, debido a que plantea quedarse post pandemia. Mi pregunta sería, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las correcciones, las mejoras en el diseño de la red, ¿no? Sobre todo para hacerle frente a algunas demoras que pueden haber en las alertas que se generan con los adultos mayores. Uh-huh. Si gustan, puedo leerles tal vez, porque tengo una pregunta como para cada uno, como para que las vayan pensando. Tengo una pregunta que es para Miriam, que es, ¿se ha evaluado la aplicación de los contenidos por parte del personal de campo? Y una pregunta para Adriana, que es, si se hizo una evaluación psicológica de entrada a los actores sociales que realizarían las llamadas o las visitas para conocer su estado psicológico y sus rasgos de personalidad. Entonces, tal vez podamos empezar con esas primeras preguntas y luego continuamos con otras que también tenemos. Ok, por alusión. Bueno, sí, agradezco en primer lugar la pregunta. Efectivamente, los que trabajamos en el sector público tenemos una obligación de estar remirando nuestros procesos y estarlos reevaluando y digamos, haciendo las mejoras correspondientes, ¿no? Y efectivamente, nosotros hemos sido un equipo, ¿no? O sea, en realidad la construcción de Amachay fue la apuesta de un equipo que en el contexto de la pandemia tuvo que hacer, digamos, varios esfuerzos de poder homologar procesos que normalmente en un periodo sin pandemia tomaban su mayor tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta precisión? Porque creo que ese contexto nos ayuda un poco a entender lo que sí se ha avanzado, ¿no? Y quizás los retos que nos quedan todavía por delante. Al entrar en el gobierno local, ustedes saben que trabajar con un municipio no es fácil, ¿no? Hay muchas limitaciones, tanto presupuestales como de capacidades institucionales que posee un municipio. Sin embargo, la red ha podido de alguna manera reinstalar el tema de la gestión territorial, o sea, a reagendarla, por decirlo de alguna manera, y eso ha permitido que muchas de las competencias que tienen los gobiernos locales se empiecen a mirar, ¿no? O sea, promover la participación de los actores del nivel local, fortalecer las instancias de articulación local, nos está, digamos, dinamizando, digamos, nuevamente el escenario y el territorio. Sin embargo, creemos que todavía tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir mejorando quizás alguna de las normativas que ya han salido, porque respondían a un contexto, ¿no? Un contexto en el cual teníamos, digamos, una escalada de casos a nivel nacional, pero que ahora probablemente, esperemos, ¿no? Que no crezcan, pero digamos, si el escenario se diera, vamos a tener que nuevamente ajustar ciertos documentos que ya vienen operando, ¿no? El tema de la capacitación es muy importante. Nosotros, como bien lo mencionaba Miriam, ¿no? Ese es un elemento clave. Todos los actores que han participado de la red, tanto en la atención de las alertas como en los procesos, digamos, de sensibilización a los decisores del gobierno local y del gobierno regional, justamente ha ocurrido por este proceso de capacitación que se instaló también dentro de la red. Eso también va a, digamos, a demandar otro tipo de digamos, o quizás profundizar el nivel de participación de estos actores, ¿no? Probablemente la sociedad civil en esta etapa ya va a tener quizás un rol mucho más activo porque ya la red se ha instalado, ¿no? Primero era el reto de instalar la red, ¿no? De cómo hacer que esto se implemente, fue el primer gran reto. Y ahí menciono el tema del trabajo en equipo, ¿no? El MIDES en realidad tuvo que hacerlo en tiempo récord. Y de verdad ahí yo saludo y agradezco el trabajo no solamente de la gente que está en el MIDES, sino también de mucha gente que en territorio, como los actores sociales, también compraron ese plate y también pusieron todo su
su corazón y su mente en hacer que Amachai existiera. Por eso creo que es importante que esta gestión territorial también empiece a cobrar vida, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, por ese lado quizás va a ir profundizándose y probablemente cuando ya tengamos la sostenibilidad, digamos, de la red más adelante, este tipo, digamos, de acciones o quizás este tipo de escenarios van a ir cobrando mayor fuerza, se van a ir dibujando mejor y probablemente la oferta, que ustedes saben que al inicio de la pandemia era bastante escasa, uno llamaba un número y no te contestaba, pero ahora ya eso ha fluido justamente gracias al trabajo de los actores sociales y al trabajo también de los puntos focales del sector salud, ¿no? Y también del Ministerio de la Mujer, ¿no? Creo que todo ese compromiso ha ayudado a que las cosas empiecen a fluir, ¿no? Por eso es que ustedes, como les presenté, han visto cómo la gestión de las alertas ahora están mayoritariamente en verde, pero al inicio, de verdad fue todo un reto sacarlo con el equipo, ¿no? Y nuevamente, esto es un trabajo colectivo, ¿no? Es un trabajo de varias personas. Gracias, Arturo. No sé si Miriam o Adriana se animan a responder a la pregunta. Sí, yo quería compartir algunas recomendaciones, digamos, de manera adicional que dejamos, ¿no? Desde el equipo de capacitación, porque en esta línea de las alertas, por ejemplo, cuando nosotros queríamos pensar cómo detallar de mejor manera los contenidos, y revisamos la información que se presentó en la primera capacitación, vimos que tal vez, y por ahí entiendo lo que dice Arturo, de cómo al inicio clarificar la ruta ante la identificación de una alerta pudo no haber estado tan claro, ¿no? Y me imagino que con el tiempo, pues esto obviamente la experiencia va ayudando a mejorarlo, y también, que creo va un poquito en la línea de la pregunta que dejaron para mí, vimos que sería muy importante igual tener mayor claridad sobre qué tanto la información que dejamos en la capacitación, digamos en la versión 2, en esta segunda fase, efectivamente era de relevancia pertinente para el contexto que estaban encontrando los actores sociales en su acercamiento a las personas adultas mayores con alto riesgo o las personas con discapacidad, ¿no? Conocer un poco más el perfil de esos actores sociales también, porque era muy importante saber a quiénes íbamos a comunicar, qué características tenían ellos y ellas, para que la información efectivamente llegara y fuera nutritiva para ellos y su labor, ¿no? Sí, y Miriam, de manera muy orgánica, con eso último que dices, me das el pase para poder contestar a la pregunta también que me hicieron a mí, la tengo acá, ¿no? Y me dicen si se hizo una evaluación psicológica de entrada a los actores sociales, ¿no? Y claro, en un primer momento cuando estábamos trabajando de manera colaborativa, el tiempo era demasiado corto, ¿no? Pero sí se hizo mucho énfasis y con Arturo, con Consuelo, que los actores sociales son actores claves en el sostenimiento de la red, ¿no? Y claro, empezamos a pensar en esta guía para actores claves un poco a partir de un diagnóstico mucho más, digamos, de observación, ¿no? De lo que se había visto, ¿no? Hay personas del MIDIS que interactúan con actores sociales y un poco a partir de ahí es que empezamos a pensar, porque no teníamos mucho tiempo de hacer un diagnóstico mucho más consciente, ¿no? Pero es absolutamente necesario, ¿no? Creo que lo que fue bastante importante en el trabajo colaborativo es justamente relevar la importancia del actor social como un actor clave que necesita fortalecimiento, que necesita herramientas, que necesita, digamos, apoyo para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Y creo que el MIDIS, digamos, va a estar en la medida en que pase el tiempo apuntalando esos tres aspectos para poder también de esa manera asegurar el trabajo de los actores sociales de la mejor manera hacia los usuarios y usuarias, pero también, digamos, cuidándoles, ¿no? Cuidándoles a ellos y a ellas. Perfecto, Adriana, Miriam, Arturo, muchas gracias por sus comentarios, ¿no? Acá más que una pregunta tengo un comentario, ¿no? Que tal vez nos puede llevar un poco a la reflexión, ¿no? De que
realmente sería muy bueno, sería muy productivo que también dentro de la academia, ¿no? Que a veces no tenemos tanto los pies en campo como los actores sociales desde el Estado, ¿no? Cómo sería muy también rico para nuestro trabajo el poder enfrentarnos a situaciones con personas adultas mayores en situaciones de calle, o personas adultas mayores que están completamente solas en caso que tienes un problema de salud mental, ¿no? Porque un poco lo que saco de este comentario es que definitivamente, ¿no? La experiencia que uno tiene en campo, ¿no? Es muy diferente a la experiencia que uno tiene a veces diseñando propuestas desde los espacios cómodos de nuestras casas, nuestros escritorios, ¿no? Entonces, qué enriquecedor puede ser para nosotros como académicos también acercarnos al campo y tener esas experiencias más difíciles, ¿no? Con personas adultas mayores o personas con discapacidad que justamente están en situaciones de abandono, ¿no? Entonces, algo como para ir pensando. Y bueno, les voy a, como para hacer varias también comentarios y preguntas, tengo una pregunta que podría ser un poco más como para Arturo y otra pregunta que podría ser más para Adrián y Miriam, ¿no? Un poco para Arturo es, ¿qué necesidades, ¿no? Se han podido visibilizar o se han podido captar justo a partir de esta red en personas adultas mayores y personas con discapacidad, ¿no? Ahora que la red se ha activado y está como más instaladas, ¿qué necesidades tal vez no previstas se están descubriendo, visibilizando en esta población, ¿no? Y para ambas profesoras del departamento, ¿no? Una estudiante de psicología o un estudiante de psicología comenta que basado en el trabajo de la red Amachay, se inspiró para crear un voluntariado de soporte socioemocional remoto, ¿no? Para escolares de una zona rural de Apurímac, y cómo podría sistematizar la propuesta para que siga creciendo debido a que son estudiantes de psicología, ¿no? Parece que tienen interés en poder sistematizar esta propuesta y de ahí poder sacar algunos aprendizajes. Entonces, si los ponentes pudieran darles algunas palabras de sabiduría, de apoyo, de consejo, también lo agradecería. Y bueno, eso. Sí, me quedo muy congratulado con el último comentario, ¿no? O sea, todos los que alguna vez hemos hecho voluntariado, de hecho que nos mueve mucho el tema social, porque finalmente creemos en esto, ¿no? Y por eso es que ya cuando llegamos a trabajar en el Estado, hacemos lo posible y hasta lo imposible porque esto ocurra, ¿no? Cuando se diseñó la red, en realidad, al inicio no teníamos, digamos, un número determinado de alertas, digamos, o no teníamos una tipología establecida. En realidad, nosotros solamente al inicio pensábamos tener un seguimiento para el tema del COVID-19. O sea, básicamente era eso, hacer un seguimiento telefónico y de alguna manera ir derivando o alertando con el sector salud este tipo, digamos, de casos, porque como ustedes recordarán, en el mes de marzo, que fue cuando se constituye la red, todo era incierto, no se sabía cómo iba a evolucionar esto, no se sabía si esto iba a crecer en un día, en 2 días, en una semana, no se sabía. Entonces, en el camino empezaron a surgir otras necesidades de los adultos mayores, porque en realidad también el ejercicio que habíamos hecho era un ejercicio que nunca antes se había hecho, que era llamar vía teléfono a personas por encima de los 60 años, 65 años, y esa experiencia no la teníamos tampoco dentro del sector. O sea, ¿qué significaba comunicarse con ellos? Entonces, cuando empezamos a hacer todo este ejercicio de comunicarnos con ellos, de entender un poco la lógica de cómo ellos también, digamos, se comunican o cómo utilizan estos medios tecnológicos, supuso para nosotros también encontrar otro tipo, digamos, de variables que también ellos tenían y necesitaban, pero que no estaban siendo atendidos. Uno de ellos, por ejemplo, era el tema de abandono. Sabemos que estos temas, claro, son parte, digamos, de la atención del CIAN o del Ministerio de la Mujer, pero digamos, no se habían visibilizado tanto porque en este contexto era población confinada, o sea, igual estaba dentro de su hogar. Pero, dado que había un seguimiento telefónico, uno ya podía identificar rápidamente si esta persona se encontraba o no en situación de abandono. El tema también de violencia, que como ustedes saben, y revisando las estadísticas, se incrementó durante la época de pandemia y obviamente en este contexto de Amachay era muy pertinente instalar toda una ruta de derivación y todo un flujo coordinado y consensuado con el sector para poder atender los casos que se presentaban. Y finalmente, la necesidad de alimentos, porque, digamos,
En ese momento, recuerden ustedes que los comedores populares no estaban activos, porque no se sabía todavía cómo iba a evolucionar esto, pero gracias a la red se tuvo que dinamizar de manera rápida con el gobierno local sistemas, digamos, de provisión de alimentos, inclusive con apoyo de la empresa privada, para poder atender de manera rápida estas necesidades, ¿no? Ahora, ya que los servicios se están reactivando, se puede, digamos, hacer una vinculación con un comedor popular, o el propio gobierno local ha empezado inclusive a gestionar con el presupuesto que tiene, ya la compra de víveres, de alimentos, de canastas, que gracias, como mencionan los propios autoridades, ¿no? Gracias a la red se ha podido, digamos, visibilizar el tema. De hecho, que todavía hay muchos servicios que se necesitan y que ahora la red ha empezado a trabajar. Por ejemplo, uno de estos últimos servicios es el servicio de telemedicina, que justo está en pleno proceso de diseño y validación a través de pilotos para que esperemos en el corto plazo se pueda instalar en toda la red, ¿no? Porque como ustedes saben, muchos adultos mayores y personas con discapacidad no pueden asistir físicamente a un consultorio de un especialista o de repente algún tipo, digamos, de intervención o proceso o actividad ambulatoria o digamos, alguna otra necesidad física que ellos requieren, pero que a través de la telemedicina, el telemonitoreo, la teleconsulta se puede, digamos, atender, ¿no? Entonces, ahora justo la red está en ese proceso de diseño, de construcción y de validación. Esperemos que esto y otros servicios que puedan ser identificados se sigan incorporando a la red, ¿no? Gracias, Arturo. Sí, le doy pase a Adriano o a Miriam, quien guste empezar. Bueno, perfecto, Adri y yo ya nos vimos y sabemos. Arranco yo primero felicitar a este estudiante por esta interesantísima iniciativa que se ha gestado, ¿no? En un momento, yo creo que la pandemia para muchos, con todas sus dificultades, puede representar oportunidades como estas, ¿no? Para gestar cosas muy interesantes. Y pensando un poco desde la labor que hice, ¿no? En este trabajo colaborativo, creo que siempre va a ser importante mantener esta conexión y este complemento entre lo que desde la experiencia allí me parece que es en Apurímac ellos van recogiendo, que también la contrasten y la complementen con la información que tienen, con la teoría que existe, con los enfoques vigentes que hay para enriquecer aún más el accionar, ¿no? Lo que van implementando. Y mi segunda recomendación de cara a que esto se mantenga, ¿no? Es que otros actores pueden contribuir, qué aliados pueden existir, ¿no? A esto que van haciendo para que ojalá se consolide mucho más y llegue a más personas, ¿no? Felicidades y aquí estamos las docentes para lo que necesiten. Sí, de hecho, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones a este estudiante y claro, ojalá haya más estudiantes de psicología que sigan activando sus agencias, ¿no? En pro de la ciudadanía. Y eso es muy alentador, creo, Miriam, como docentes que somos, ¿no? Así que, de verdad, felicitaciones y qué orgullo de verdad. Creo que para una sistematización en realidad hay que recuperar las voces de todas las personas que han sido parte de la experiencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y lo que también nos ayuda justamente a poder mirar lecciones aprendidas, fortalezas y limitaciones, ¿no? He tenido la oportunidad de que mi tesis de maestría es una sistematización de experiencias, entonces poder escuchar las diferentes voces ayuda muchísimo a poder dimensionar digamos, el impacto real de la acción, ¿no? Y creo que eso es muy bueno justamente para poder continuar, reflexionar sobre lo que ya se ha conseguido, sobre las lecciones que se han podido aprender a través de la experiencia y mejorar, ¿no? Mejorar o de repente virar algunos objetivos de la propia acción, ¿no? Que respondan realmente a las necesidades verdaderas y sentidas de la población con la que estamos colaborando o trabajando, ¿no? Porque las necesidades, como Arturo lo ha mencionado también, van cambiando y van evolucionando, ¿no? Entonces, en esa línea sí hay que ser bastante flexibles y bastante abiertos y abiertas para poder remirar nuestro trabajo constantemente, ¿no?
pero si tenemos la oportunidad ya de hacer un hito como una sistematización, sí creo que ayuda mucho a, digamos, recoger las voces de todos y todas, ¿no? Y claro, me permites, Gaby, un minuto para poder hacer, digamos, público el trabajo que estamos haciendo tanto la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria como el área de responsabilidad social que coordina Gaby, la comisión la coordino yo, y sacamos adelante el enfoque de responsabilidad social universitaria dentro de la Facultad de Psicología, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo ahora es generar un directorio de docentes, ¿no? de nuestro departamento, con diferentes expertices, ¿no? Y que nos dejen sus correos para que justamente estudiantes como quien nos escribe, que tienen iniciativas de voluntariado o de proyectos de desarrollo, puedan comunicarse directamente con sus docentes para que justamente los puedan asesorar en lo que requieran, ¿no? Estamos incentivando y promoviendo, más aún ahora en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis, esa solidaridad que también los peruanos y las peruanas tenemos, ¿no? Y sabemos también desplegar, porque, digamos, sabemos que muchas veces las situaciones de crisis pueden sacar nuestros lados más oscuros, ¿no? Pero también sacan nuestras agencias, ¿no? Nuestras agencias y el trabajo colaborativo, los voluntariados, en realidad están por todos lados y nos hacen también darnos cuenta de las capacidades que como ciudadanía tenemos, ¿no? A pesar también de las limitaciones o algunas taras que también nos caracterizan como sociedad, ¿no? Pero, digamos, de verdad que es alentador esto. Sí, realmente es bonito escuchar cómo las experiencias que uno va desarrollando también van repercutiendo también en otras iniciativas que son de los mismos estudiantes, ¿no? Y un poco en esa línea, y también como ya pregunta de cierre para los tres, ¿no? Que los tres tienen trabajo, experiencia en la docencia, ¿no? Entonces, preguntan también, ¿no? ¿Cómo poder formar a nuestros estudiantes, ¿no? De varias disciplinas, ¿no? Para poder brindarles conocimientos y capacidades para poder pensar y atender a las problemáticas que afectan justamente a las personas adultos mayores y a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué deberíamos estar formando en estos estudiantes? Si les parece, me gustaría yo como comentar. Adelante. Creo que algo muy importante, y pienso sobre todo en la población con la que yo trabajo, ¿no? En el adulto mayor, creo que como docentes es importante visibilizar al adulto mayor. De pronto, a lo largo del tiempo, durante muchos años los hemos visto enfocados de una manera muy, muy puntual, como seres humanos, en el aporte, en su rol en nuestra sociedad, ¿no? Y a mí cada vez más me alegra que de pronto de diferentes cursos, no sé, porque quieren saber cómo llegar a vender algún producto a adultos mayores, por decir algo, desde la Facultad de Comunicaciones, o porque tal vez desde algún curso de violencia quieren conocer qué ocurre con las personas mayores que sufren, ¿no? Algún tipo de maltrato, etcétera. Cómo por ahí me escribía un estudiante de la Facultad de Arte que estaba viendo un tipo de intervención artística con esta población. Entonces, en realidad, el envejecimiento es un proceso tan amplio, complejo, multidimensional, que si nosotros nos abrimos a recordar que este también es un grupo importante, y por supuesto las personas con discapacidad también, podemos encontrar la manera de ofrecer oportunidades de hablar de ellos, de ellas, a partir de los contenidos de nuestros cursos y desde allí revalorarlos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí arranca el camino, ¿no? Gracias Miriam. No sé si Arturo o Adriana quisieran agregar algo. A ver, gracias, Adri. Bueno, quizás de repente algo que no sé si les puede ser útil, ¿no? Algo que a mí que aprendí también, ¿no? Básicamente en mi experiencia profesional es, creo que es importante tener una mirada bastante integral, ¿no? Bastante amplia de las cosas, ¿no? Eso también nos ayuda, creo, a no solamente adecuarnos cuando las situaciones como por ejemplo la pandemia nos han obligado a prácticamente adaptarnos a todo, el tema tecnológico, sino también a tener digamos, muchas de las
actitudes y aptitudes, con P quizás, en otro nivel, digamos, de velocidad, porque a nosotros como ministerio, como sector, o en general, ¿no? El sector público tiene un ritmo, ¿no? Un ritmo que tiene que responder a ciertos procesos de carácter más operativos, estratégicos, misionales quizás, pero que en este contexto se rompen, ¿no? O sea, colisionan casi todos los paradigmas de cómo hacer una validación en campo, cómo hacer un piloto, y en realidad creo que yo tengo la suerte de trabajar con un equipo bastante comprometido, con una mística de trabajo que justamente ellos lo han aprendido por esta mirada integral, que tiene una mirada bastante integral, muy amplia, muy holística, ¿no? Trabajar con personas que, por ejemplo, en el grupo de salud mental, nos han, digamos, ayudado a tener esa mirada mucho más reflexiva, ¿no? Que a veces se pierde por el día a día, por la rutina, y yo creo que los estudiantes y las personas que se están formando y aquellas que quieren participar de temas de desarrollo social o de inclusión, sí les vendría bien tener esta mirada bastante amplia, porque cuando uno llega a una comunidad, a un territorio, o en este caso tiene que intervenir de forma remota, es importante entender los contextos y entender que estos pueden cambiar de la noche a la mañana. Un día podemos estar trabajando en campo de lo más felices, y hoy día estamos aquí vía, vía remota, tratando de entender y transmitirles todos nuestros aprendizajes. Yo creo que esa actitud de adaptabilidad que uno tiene que aprender, ¿no? Y de forma rápida, sobre todo, es lo que nos va a ayudar a hacer que muchos de los procesos avancen, ¿no? Avancen, y sobre todo con buena voluntad, que creo que es lo que más nos ayuda en ese momento. Sí, tal vez como para complementar, yo creo que esa mirada amplia de la que habla Arturo, lo que mencionó Miriam, también se puede complementar con el tema de los enfoques, ¿no? Trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad, en este caso estamos hablando de adultos mayores o personas con discapacidad severa. Digamos que la idea es también poder mirar a estas poblaciones desde diferentes enfoques, ¿no? El enfoque de género, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, el enfoque intercultural, el enfoque de interseccionalidad, que nos ayudan justamente a esa mirada amplia, complejizarla, ¿no? O sea, porque tampoco es la misma vivencia de la persona adulta mayor que es hombre o que es mujer, ¿no? Hay particularidades que hay que tomar en cuenta también al momento de pensar esta atención, ¿no? O por ejemplo también en temas interculturales, ¿no? La red es una red que llega a nivel nacional, ¿no? Y definitivamente las necesidades de las personas acá en Lima van a ser distintas a las de, digamos, la Sierra Sur de nuestro país o la selva central, ¿no? Entonces, completar esa mirada amplia con estos enfoques yo creo que es como necesario justamente para poder pensar en intervenciones mucho más adecuadas a grupos, digamos, más específicos dentro del grupo grande de personas adultas mayores o personas con discapacidad, ¿no? Creo que por ahí lo dejo. Y Gaby, quería, digamos, pedirle a Arturo que de repente, ya que estamos aquí y dialogando con varias personas que nos escuchan, que de repente pueda comentar cómo puede hacer una familia que quiere inscribir a su familiar adulta mayor o a alguna persona, digamos, con discapacidad severa que es parte de su familia a la red, ¿no? Esos procesos están públicos en la web del MIDIS. Creo que también podríamos brindar esa información, ¿no? A las personas que nos escuchan. No sé, Arturo, ¿qué te parece? En realidad, claro, la red funciona por el momento con un padrón nominal, ¿no? Hay un padrón nominal, digamos, que ya determina las personas que van a ser usuarias del seguimiento telefónico. Entonces, por el momento, ese es el sistema, digamos, de identificación este año, ¿no? Entonces, si esto cambia más adelante, entonces probablemente se tenga ese tipo, digamos, de manejo. Se están evaluando varias opciones de incorporación a nueva población,
pero por lo pronto solo podría informarles de que se están viendo esos mecanismos, ¿no? De poder incorporar nueva población, ¿no? Eso. Bueno, y estaremos todos al tanto de los cambios que se vayan dando de cara al futuro de esta red, que es una iniciativa tan interesante y que esperamos que pueda seguir teniendo continuidad incluso en tiempos posteriores a la emergencia sanitaria, a la pandemia, ¿no? Bueno, sin más, yo quisiera realmente concluir este foro de webinar. Ya no nos queda mucho tiempo para más preguntas, pero realmente a nombre del Departamento de Psicología y de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales quisiera agradecerle a nuestros 3 ponentes y a los asistentes por participar de este foro 5. Y también aprovecho para también hacer un cierre. Han sido 5 sesiones de este ciclo de webinars, ¿no? Y realmente de parte de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales quisiera agradecer a todos los ponentes que nos han acompañado a lo largo de un poco más de un mes, y a todos los asistentes que han estado presentes en estos 5 foros, ¿no? Del webinar de emergencia sanitaria, salud mental, perspectivas de articulación entre el Estado, la sociedad civil y la academia, ¿no? Creo que a lo largo de estos 5 foros que hemos ido presentando varias experiencias de articulación, ¿no? Hemos estado dándonos cuenta de que el trabajo de colaboración entre la universidad, la sociedad civil y el Estado es bien complejo, es complicado y trae muchísimos retos, ¿no? Ya que, como han mencionado varias veces el día de hoy, se trabaja con lógicas diferentes, en tiempos diferentes, prácticamente hablamos un lenguaje distinto, ¿no? Pero a pesar de estas diferencias, cuando se trabaja de manera conjunta, el resultado puede ser muy enriquecedor y muy beneficioso, ¿no? Sobre todo para las poblaciones a quienes se dirige este trabajo, ¿no? Que justamente muchas veces son poblaciones que son más vulnerables y que más requieren de nuestro trabajo, ¿no? Por ello creo que también es como nuestro deber como profesionales y como peruanos seguir respondiendo a este reto que implica el trabajo de articulación, ¿no? Entonces, bueno, con esas palabras me despido y esperamos que este ciclo de webinars haya sido de su agrado, ¿no? Igual si los desean volver a ver, van a estar colgados en la página de YouTube del Departamento de Psicología. Y nada, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a nuestros ponentes el día de hoy y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego, buenas noches.